para tener una relación íntima y personal con Dios necesitamos vivir en santidad. Deuteronomio capítulo 10 versículos del 12 al 14. Dice la palabra del Señor. Ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, dice el Señor tu Dios, son los cielos y la tierra de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén y amén. Bien, este pasaje que nos regala el Señor el día de hoy nos invita a reflexionar, a pensar cómo estamos nosotros delante de Dios y a pensar un poco más allá y cómo nos ve Dios a nosotros. Podríamos preguntarnos, ¿Dios se agrada de mí? ¿Dios se agrada cuando me ve caminar en el día a día? ¿Dios se agrada de mí cuando me escucha hablar en medio de la sociedad? Cuando me escucha hablar en medio de los amigos. Dios se agrada de mí cuando estoy haciendo un negocio o cuando estoy haciendo o cumpliendo los deberes como ciudadano. Dios se agrada de mí cuando estoy en medio de la iglesia. ¿Cómo está mi corazón delante del Señor? ¿Cómo está mi mente delante del Señor? Sabemos que Él todo lo ve, que Él todo lo sabe, que Él lo conoce todo absolutamente antes que las cosas sucedieran, Él ya las conoce. Así que, ¿cómo nos ve el Señor hoy? Y el Dios Todopoderoso, ¿qué pide de nosotros? El Señor Dios Todopoderoso, ¿qué demanda? ¿Qué nos está reclamando a nosotros? ¿Cómo le debemos nosotros corresponder a ese Dios lleno de amor y de misericordia que a nosotros se ha manifestado? Muchas personas quizás se anhelan y dicen, yo quisiera tener una relación más íntima con el Señor, yo quisiera tener una relación más personal con el Señor. Y eso sí es posible, claro. Y eso depende de cómo estemos llevando nosotros nuestra vida delante de los ojos de Dios. Y ese es el tema que tenemos para el día de hoy. Para tener una relación íntima y personal con Dios necesitamos vivir en santidad. No podemos olvidar esa premisa. Para nosotros tener esa relación íntima y personal con nuestro Dios, debemos mirarnos primero a nosotros mismos, debemos mirar nuestro interior, nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir. Quizás muchas veces la relación con nuestro Dios se limita a una oración a la ligera en la mañana o a una fe, porque decimos que tenemos fe en el Señor Dios Todopoderoso y fácilmente nombramos a Jesucristo como nuestro Señor. Fácilmente invocamos a Dios, invocamos el Espíritu Santo. Pero ¿y el resto de nuestra vida, el resto de lo que está pasando en nuestro entorno, también está glorificando a Dios? El contexto de este pasaje de Deuteronomio se da justo después de que Dios les está dando los 10 mandamientos a su pueblo, a su nación escogida, Israel. Y mientras Moisés sube 40 días y 40 noches delante del Señor para escuchar las instrucciones divinas, el pueblo se queda abajo y se desespera, se impacienta porque Moisés no baja en el tiempo que ellos hubieran preferido y pecan contra Dios metiendo todas sus vidas, todas sus casas, todas sus familias en idolatría. Aún el sacerdote Aarón participó de tan desagradable acción delante de los ojos de Dios. Moisés baja y al verlos allí en tanta inmundicia, destroza las tablas de la ley que el Señor le había escrito, en señal de que ellos habían incumplido el pacto que habían hecho con el Señor su Dios cuando los sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Y Dios ante tanto pecado
Le dice a Moisés que va a destruir la nación, que va a destruir ese pueblo. Incluso Dios le dice a Moisés que de él, de una descendencia de Moisés, puede sacar un nuevo pueblo. Pero Moisés, ¿qué es lo que hace? Sube nuevamente delante del Señor y ora. Y esa oración él la hace no en favor de él, sino en favor del pueblo que ha pecado. Es un intercesor para que Dios no los destruya. Y este pasaje tiene mucho que ver con nosotros a través de nuestro mediador que es Jesucristo, porque Él es ese mediador por medio del cual nosotros no recibimos el castigo que sí merecemos y por tanto toda la ira de Dios recayó sobre Jesucristo en toda su pasión y en su muerte, en la dolorosa crucifixión. Y por Él es que nosotros, por Jesucristo es que nosotros no hemos sido destruidos. Así que Moisés intercede y Dios le da nuevamente las tablas de la ley. Y ahora el pueblo viene, o más bien Moisés viene nuevamente delante del pueblo y dice, esto es lo que el Señor quiere de ustedes. Le da nuevamente los 10 mandamientos. Y en todo ese contexto viene este pasaje hermoso donde está hablando Moisés al pueblo. Dice, ahora pues Israel, versículo 12, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Y él mismo responde. Es una pregunta retórica, es decir, que la respuesta está implícita. ¿Qué es lo que pide sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Eso es lo que Dios pide de nosotros. Dios quiere que nosotros verdaderamente estemos delante de Él, como sus siervos agradecidos, que estamos felices de pertenecer a su reino y que desde ahora nos comportamos como los cristianos que ya hemos sido redimidos y que estamos delante del Señor aprobados. Es decir, nuestra fe no la podemos nosotros partir en dos. Es decir, el Señor ya pagó por mí, así que cuando yo muera iré al reino de los cielos. Eso es cierto. Pero la primera parte también pertenece a nosotros, es que yo creo en Dios y que Él pagó que Jesucristo pagó por mí en la cruenta cruz. Desde ahora yo hago sus obras, lo que Él ha predeterminado que yo haga. Es una fe completa lo que nosotros debemos abrazar, lo que nosotros debemos abrigar. Y entonces empieza la palabra del Señor, dice, ¿qué es lo que dice el Señor? Que temas al Señor tu Dios. ¿Qué significa temer al Señor su Dios? ¿Qué significa temer a Dios? Ese temor a Dios es vivir delante de Él con reverencia. Ese temer a Dios no es que tengamos un temor, un miedo que nos haga huir de Él, sino que con la reverencia que se merece el Dios Todopoderoso, queramos acercarnos cada vez más y más a Él. Esa es la diferencia entre el temor de Dios y el miedo a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado lo que quiere y lo que busca es apartarnos de Dios. Recordemos la reacción de Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando ellos pecaron, ellos quisieron venir delante de Dios, arrodillarse y pedirles perdón. No, sabemos que no. Lo primero fue buscar dónde esconderse, porque eso hace el pecado, apartarnos de Dios. Y entre más nos apartemos de Dios, más pecado va a venir a nosotros, más enredos de pecado estaremos viviendo y conviviendo. Entonces, ese temor de Dios nos debe llevar a vivir con reverencia, a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Es el firme deseo de honrarlo en todo lo que hacemos. Es ese deseo nosotros siempre de servirle a Él con nuestra manera de vivir. Ese es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios 8:13. Es decir, dejar de hacer lo que Dios aborrece y hacer lo que Dios le gusta que hagamos. Ese es el temor de Dios, reverente. Yo quiero hacer todo bien porque lo hago
para mi Dios, para el Señor. Entonces, lo primero que dice es, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Que temas al Señor tu Dios, que lo reverencies con tu propia vida. No es simplemente una venia delante del Señor. No es solo presentarnos delante de Él una vez de rodillas y orarle, pero nuestro día a día no certifica, no demuestra que somos verdaderamente creyentes, sino que todo lo que hacemos lo hacemos en honor a Él, lo hacemos para Él. Segundo, ahí dice, que andemos en todos sus caminos. ¿Cómo es esto de andar en todos sus caminos? Primero es andar en los caminos conforme a la voluntad de Dios y no andar en nuestros caminos, que es conforme a nuestra voluntad. Es aprender a diferenciar cuál es el camino que yo estoy escogiendo y cuál es el camino que Dios quiere que yo transite, por dónde quiere Dios que yo lleve mi vida. Nuestros deseos carnales, nuestra naturaleza caída siempre nos va a llevar hacia el mundo, hacia el abismo. De hecho es hacia el infierno. Pero los caminos de Dios, ¿qué buscan? Llevarnos siempre delante de Él por el camino de su santidad y voluntad. Entonces lo que quiere el Señor es que nosotros vivamos siempre buscando hacer su voluntad. El camino que Dios quiere para nosotros es que vivamos apartados del pecado, que escuchemos su voz y la sigamos, como esas ovejas que siguen al buen pastor. Que nosotros sin dudar confiemos en que nuestro comportamiento debe ser para agradar a Dios y que dependeremos del Señor lo que suceda con nosotros. Porque nosotros pensamos más en qué me va a pasar si yo hago esto, o qué beneficios, o qué voy a tomar del mundo que me convenga a mí. Y de esta manera estamos olvidando cuál es el camino del Señor. Nosotros debemos buscar siempre a través de la Biblia lo que Dios quiere para nosotros. Y esto nuevamente es necesario hacer el énfasis. ¿Cómo comprendemos nosotros cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Yo qué debo hacer? Es la pregunta que muchas personas que buscando consejería bíblica buscan a un hermano en la fe, a una persona que tiene una estatura espiritual más asentada, más afirmada en la fe cristiana. ¿Qué debo hacer yo? Es la pregunta. ¿Qué hago? ¿Qué hago porque tengo mi familia en un completo desorden? Porque mis finanzas están totalmente quebradas, porque en el trabajo las cosas me salen mal. Y vienen muchos quizás buscando esa solución inmediata, buscando simplemente esa solución que le determine una persona diciendo, mire, no, lo que el Señor dice es que Él te va a bendecir y que va a bendecir tu casa y que va a prosperar tus finanzas y que tu negocio, tus trabajos te va a ir muy bien. Eso es lo que toda persona quiere escuchar. ¿Quién de nosotros no le gusta escuchar eso? Pero, ¿qué es lo que demanda Dios? Y lo hemos hablado muchas veces. Arrepiéntete primero. Arrepiéntete de todos tus malos caminos. Y para saber cuáles son los malos caminos y cuáles son los caminos del Señor, hay que conocer la palabra de Dios. Hay que intimidar con Él. Hay que buscar esa relación personal con el Señor que solo se encuentra viviendo en santidad. Tercero, dice que Entonces dice, que temas al Señor tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames. Ahora, que lo ames, ¿qué es amar al Señor? No es una expresión, yo amo a Dios. No es decir amar a Dios simplemente sin valorar el grado de amor que le tenemos. Yo amo a Dios, pero amo más mi trabajo. Entonces no estoy amando a Dios. Dios no acepta de ninguno de nosotros, de ninguna persona, de ningún ser creado, no acepta un amor que no sea primeramente para Él. El amor que es segundo, tercero, cuarto, décimo o 100, en el puesto 100 para Dios, no le sirve al Señor. El Señor nos dijo que lo amemos a Él sobre todas las cosas. Entonces, si estoy amando más mi vida personal, mi egocentrismo, mi manera de vivir, en poder resaltar en esta sociedad, que la sociedad me vea bien,
entonces no estoy amando a Dios sobre todas las cosas. Porque si el Dios Todopoderoso demanda de nosotros que lo amemos con todo nuestro corazón, significa que todo lo otro está al estrado de nuestros pies. Dios sobre nosotros y nosotros sobre todos nuestros propios deseos. Es decir, pisotear nosotros mismos aquellas cosas que se quieren sobreponer sobre el amor nuestro hacia Dios. Puede ser un deporte. Amamos más el deporte que a Dios. Amamos más la manera de vestir que a Dios. Amamos más el trabajo que a Dios. Incluso amar más la familia que a Dios también es pecado. Y la palabra del Señor, lo que nos enseña el Evangelio, no es que debamos dejar de amar la familia. No, sino que aún mayor es el amor a Dios. Si la familia me está incitando, se está viniendo en contra de mí por el amor que tengo a Dios y no les gusta que yo sea cristiano, pues mi familia tendrá que reflexionar porque yo el amor a Jesucristo jamás lo voy a dejar. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios es disponernos plenamente para buscarlo de día y de noche. Mire, ¿cuántas veces nos desvelamos, pasamos noches sin dormir, pensando cómo vamos a solucionar los problemas del día a día? ¿Y cuántas veces verdaderamente nos hemos puesto de noche a pensar cómo voy a honrar a Dios? ¿Cómo voy a buscar a Dios? ¿Cómo voy a corregir mi vida conforme a la palabra de Dios para estar en una intimidad verdaderamente con mi Dios? ¿Cómo voy a tener yo esa relación personal con el Señor? Si estoy distraído en la música, si estoy distraído en los placeres de este siglo. No, esa intimidad personal la encontramos solo en la lectura bíblica, en la meditación y en esforzarnos en vivir en santidad. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas no es amar a Dios según las emociones. Porque muchas veces por emoción se dice, es que yo amo a Dios. Y si hay un concierto cristiano que tristemente está pasando esto, de música cristiana, entonces los ánimos se sublevan, se levantan, y es que todos amamos a Dios, pero ¿y la palabra dónde está? ¿Dónde está ese llevar la palabra a nuestras vidas y en aplicarla en todo lo que decimos, en todo lo que vivimos, en todo lo que hacemos? Entonces no pasa de ser un amor a Dios expresado solo en emociones y en palabras. Y no debe ser así entre nosotros. Versículo 13. Que guardes los mandamientos del Señor tu Dios. Perdón, el anterior. Que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice la parte final del versículo 12. Dice, y sirvas al Señor tu Dios. ¿Qué es el servir a Dios? ¿Qué es servir a Dios? ¿Cómo le sirvo yo a Dios? Porque podríamos pensar, si estuviéramos en su reino, en su palacio, pues yo como su sirviente a mí es el que me toca barrer. Entonces de esta manera le sirvo al Señor. A mí el que me toca llevar el vino, entonces yo de esta manera le sirvo al Señor. Pero, ¿cómo sirvo yo a un Dios invisible? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Y lo que el Señor quiere es que veamos que todo lo que hacemos, lo hagamos como para el Señor. Que todo lo que hagamos en nuestra vida lo hagamos como para el Señor. Si tenemos eso claro en nuestro corazón y en nuestra mente, sabemos que lo que hacemos en el trabajo, si yo lo hago como para el Señor, Él bendice el trabajo y lo vamos a ver más adelante. Yo no estoy buscando en primera instancia ese provecho de mi naturaleza que quiere simplemente triunfos y acumulación de riqueza y reconocimientos. No, lo estoy haciendo como para el Señor, significa que lo hago bien. Me estén viendo o no me estén viendo, lo estoy haciendo bien. Alguien decía en una estadística que las empresas a principio de año tenían más gastos en los insumos de escritorio. A principio de año se gastaba más en eso. Y en la investigación lo que demostraron era que las personas cogían el lapicero y se lo llevaban para la casa porque el hijo necesitaba un lapicero para el colegio.
También se les perdía allí los lápices. También se perdía allí las cintas o el papel de impresoras. Porque no los estaban viendo, estaban tomando eso y lo estaban tomando como algo sin importancia. Pues el Señor dice que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor y al Señor no le gusta que yo haga esto, por lo tanto yo me abstengo de tomar algo que no es mío. Eso es lo que quiere el Señor, que le sirvamos de esta manera. ¿Por qué le estamos sirviendo allí? Porque estamos testificando que nosotros honramos con nuestro comportamiento a un Dios único y verdadero, que nosotros honramos al Señor con nuestras maneras de expresarnos. ¿Cómo nos comportamos o cómo es la reacción cuando estamos enojados? Ahí somos siervos de Dios o somos siervos de nuestra carne. Y nos dejamos llevar de nuestra arrogancia, nuestra prepotencia, nuestra altivez y, permítame la expresión, vomitamos una gran cantidad de palabras desagradables, todas completamente delante de los ojos y los oídos de Dios. Colosenses 3, 23 y 24 nos dice acerca de esto. Miremos allí rápidamente lo que el Señor nos dice. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo para honrar su santo nombre. Todo lo que hagamos, hagámoslo porque Él ve todo lo que hacemos, escucha todo lo que decimos, sabe todo lo que hay en nuestros deseos. El Señor conoce absolutamente todo. Bendito sea su nombre, no lo podemos engañar. Por lo tanto, todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios, hagámoslo como para el Señor, no para que nos vean. No hagamos una cosa cuando nos están viendo y otra muy distinta cuando no nos están viendo. No nos comportemos de una manera cuando estamos en medio de los hermanos en la iglesia y de una manera muy distinta cuando estamos en medio de los compañeros en una empresa que quizás ellos no sean no creyentes. Entonces sobre eso dice el Señor que nosotros debemos servirle, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, es decir, desde el interior. Es algo que ya está en nosotros y nos nace hacer el bien, nos nace ser humildes, nos nace tener paciencia, nos nace vivir siempre en honradez. Eso es cuando es de con el alma y con el corazón, servirle a Dios. Y no esperemos recompensas en el mundo. Puede que por nosotros manifestarnos libremente, con humildad, otros quieran pisotearnos. La justicia es de Dios. No busquemos nosotros recompensas de este mundo. Porque ahí dice, porque a Cristo servís el Señor y de Él recibiremos recompensas. De esto está hablando acerca de las coronas que Jesucristo nos dará a todos sus siervos, a los que le servimos verdaderamente. De nosotros el Señor tenga misericordia. Así que entonces, volviendo a Deuteronomio, lo que nos dice la palabra del Señor es que le sirvamos al Dios Todopoderoso con todo nuestro corazón, que todo lo que hagamos sea como para el Señor. Ahora sí, versículo 13 dice, que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos, que guardemos los mandamientos del Señor y sus estatutos. No es solo, y aquí algo que es muy importante, no es solo conocer la palabra de Dios, no es solo memorizar un versículo de la Biblia o muchos versículos de la Biblia. No es solo habernos leído la Biblia de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, unas 3, 4, 5, 10 veces. No. Lo que el Señor dice cuando dice que guardes mis mandamientos, dice el Señor, es que su palabra cause en nosotros el efecto que Dios espera. La palabra de Dios cumple en nosotros un propósito. Entonces, si estamos leyendo la palabra solo por leerla, solo por un cumplir, pues esa palabra simplemente va a pasar por nuestros ojos, quizás ni por nuestros oídos alcancen a llegar y cerramos la Biblia. Pero si la hemos leído con detenimiento, buscamos ese entendimiento, llevarlo a una aplicación. ¿Qué tiene que ver esta palabra con mi vida?
¿Qué tiene que ver esto cuando el Señor me dice acerca de la honradez, acerca de la fidelidad, acerca del amor a las demás personas? ¿Qué tiene que ver conmigo? Eso es guardar los mandamientos y los estatutos del Señor. Es ponerla por obra. Esa palabra ponerla por obra. Mateo 7, versículo 24 y 25. El mismo Señor Jesucristo quiso enseñarnos acerca de esto. Y miremos lo que dice el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, está hablando nuestro Señor Jesucristo, y las hace, es decir, las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El obedecer, el escuchar activa y atentamente la palabra de Dios y ponerla por obra es obedecerla, nos sustenta, quiere decir que estamos sobre la roca, que estamos, nuestros pies, nuestra vida está firme en las manos del Señor, en su palabra, porque le creemos, le confiamos plenamente en lo que Él ha mandado para cada uno de nosotros. Entonces todo esto nos va mostrando todo lo que el Señor pide de nosotros. Recordemos que con esto empieza Moisés. Ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Recordemos, tengamos presente eso. ¿Qué pide el Señor de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Y en esto debemos de pensar algo, y ya vamos a ver un versículo. No es una negociación con el Señor. Pero dice, termina, volviendo a Deuteronomio, el versículo 13, dice, para que tengan prosperidad. Lo vimos en Colosenses, las recompensas de Cristo Jesús. Pues aquí dice, para que tengan prosperidad, cada uno, para que tengamos prosperidad, ¿qué nosotros qué tenemos que hacer? Entender y comprender que cada uno de los mandamientos que Dios nos dio, Él los dio para nuestro bien. Él no, a veces tomamos como la ley, los mandamientos de Dios, como si Dios quisiera que viviéramos aburridos, como si Dios nos quisiera apartar y que no conociéramos la misma creación que Él hizo. No, todos estos mandamientos fueron dados por el Señor para nuestro bien, aun cuando nosotros no comprendamos muchas de las situaciones y de las cosas de las cuales el Señor nos está ahuyentando, nos está sacando, nos está liberando. Entonces, cuando el Señor dice claramente, para que tengan prosperidad, significa que Él va a afirmar nuestro camino. Reflexionábamos con esta palabra, reflexionaba acerca de lo que pasó a José, el hijo de Jacob. Sus hermanos lo venden como esclavo. Le dicen a su padre que un animal feroz lo mató. Y él lo venden como esclavo. Y él aún así, en esa humillación, honraba a Dios. ¿Y qué entendemos en ese contexto? Que Dios prosperaba todo lo que ponían en sus manos. Cuando Potifar puso su casa en manos de José, su casa prosperó más que nunca, mejor que todos los tiempos, porque el Señor prospera a aquel que lo honra. El Señor prospera a aquel que le sirve. El Señor prospera a aquel que lo ama verdaderamente. El Señor prospera a aquel que tiene temor de Dios. Y quiero que miremos esta prosperidad, no la limitemos exclusivamente a dinero, a riquezas, sino que el Señor prospera a tu familia. Mira, hay personas que no tienen gran cantidad de dinero, que quizás vivan humildemente en una casa pequeña, pero su familia está unida en el amor de Jesucristo. Y todo lo que hacen lo comparten en unidad y en amor. Y sus hijos están bien educados, apartados del pecado, apartados de los vicios. Dios está prosperando esa familia porque allí hay temor de Dios. Es que cuando miramos el término prosperidad por esta teología de la prosperidad que tanto daño le hace a la fe cristiana, pensamos que la prosperidad es que si yo honro a Dios, si yo tengo temor de Dios, si yo tengo esa intimidad con Dios, Dios me tiene que dar mucho dinero. Dios me tiene que prosperar en la casa que yo quiero, en la finca que yo quiero, con el carro que yo quiero, con los viajes de diversión que yo quiero. Y que yo esté en un lugar preeminente donde la sociedad me vea a mí.
No, eso no es prosperidad. La prosperidad es que aún en momentos difíciles, en una empresa, aquella persona que es fiel al Señor aporta para una solución porque el Señor está con él. Porque el Señor allana sus finanzas y no viene el derrochador, no viene el malgastador y no se les lleva todo lo que obtuvo de su salario, sino que el Señor le bendice. Es increíble cómo aquellas personas tienen un mejor entorno en sus casas, tienen un mejor entorno con sus familias y aún en la sociedad y mucho más en las iglesias. Entonces nosotros debemos de hacer todo para honrar al Señor. Recordemos que esta palabra es del Antiguo Testamento. Dios efectivamente sí al pueblo de Israel, pueblo elegido, pueblo escogido por el Señor, les prometió una tierra, les iba a llevar a la tierra prometida. Son promesas terrenales que tuvo este pueblo específico del Señor. Nuestras bendiciones, es decir, lo que el Señor nos ha prometido a nosotros, es algo mucho más grande que tener todas las tierras de este mundo y es estar delante de Él eternamente. Entonces nosotros debemos de saber que el Dios Todopoderoso va a prosperar nuestra fe, va a aumentar nuestra fe, va a aumentar nuestra capacidad de hablar si nosotros somos verdaderamente fieles a Él. Si alguien añora ser predicador, que Dios le bendiga y le dé en su corazón toda la sabiduría. Si Él es fiel, Dios le va a prosperar ese buen ánimo para que tenga la capacidad de dirigirse a muchas más personas. Si una persona quiere participar en el ministerio haciendo obras de misericordia, a través de ellas llevar el Evangelio de Jesucristo, si él vive en santidad, si vive en el temor de Dios, si lo hace no para tener un reconocimiento propio, sino para glorificar el nombre de Jesucristo, Dios le va a prosperar en ese camino. Esto tiene que ver más para nosotros en torno al Evangelio, en torno a que llevemos y gobernemos una casa bien delante de los ojos del Señor para que vivamos todos en santidad. Entonces el Señor nos invita ¿a qué? A que vivamos en santidad para Él. Todo esto lo podemos resumir, lo podemos encerrar en la palabra santidad. Vivir en el temor de Dios, andar en sus caminos, amar a Dios sobre todas las cosas, servir al Señor y todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor, guardar sus mandamientos es que, todo esto es que, vivir en santidad. Estos mandamientos fueron dados para nuestro bien. Nosotros si cumplimos estos mandamientos, entonces vamos a ser salvos. No, porque la salvación no es por obras, sino por gracia. Pero sabiendo, conociendo que Cristo Jesús ya nos dio la vida eterna, nos salvó, nos redimió, ahora sí quiero hacer todas estas cosas que el Señor me manda. Ahora sí quiero vivir en santidad. Ahora sí quiero tener esa intimidad con Él para glorificarlo a través de mi manera de vivir. Esto lo demanda un Dios todopoderoso, versículo 14. He aquí que del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. He aquí del Señor tu Dios son todos los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Todo, absolutamente nosotros mismos, bendito sea el Señor, somos de Dios, le pertenecemos al Señor. Así que cómo no honrar a ese Señor Dios todopoderoso que nos está invitando a que seamos partícipes de esa misericordia, que seamos partícipes de esa prosperidad espiritual, que seamos partícipes de ese llamamiento. El Señor se agradó en Israel, versículo 15. El Señor se agradó con Israel y Él quiso soberanamente elegirlo a Él como su pueblo. Dice el versículo 15. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Ellos, solamente ellos, Israel tenía hasta ese momento el privilegio de que el Dios único y verdadero fuera su Dios. Ningún otro pueblo lo tenía, sino el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Eran mejores que los otros pueblos? Definitivamente no. Es una decisión soberana de Dios porque Dios puede hacer con su creación
cuanto quiera hacer. Como decimos popularmente, no tiene que pedirle permiso a nadie. Y Él soberanamente quiso a nosotros darnos el don de la fe, por eso nosotros creemos en Jesucristo. Por eso, así como Él escogió a este pueblo, nos ha llamado a nosotros, nos ha escogido para que seamos partícipes de la fe de Jesucristo y de la salvación que es por gracia. Eso lo hizo Él. ¿Éramos nosotros mejores que las otras personas? Definitivamente no. Pero nosotros ahora que conocemos que Él quiso escogernos, estando nosotros podridos en nuestros delitos y pecados, muertos, como dice su santa palabra, y Él nos rescató sin tener nosotros absolutamente ningún valor, ahora queremos honrarlo, conociendo que Él nos ha salvado. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, versículo 16, Dios le pide al pueblo una señal en el cuerpo de ellos que iba a mostrar el pacto que el pueblo había hecho con Dios, que Dios tenía con su pueblo, y era la circuncisión. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. El Señor está diciendo eso, esa señal externa del cuerpo es solo un símbolo, porque lo más importante es que circuncide vuestro corazón. ¿Qué significa circuncidar el corazón? Era circuncidar el prepucio era cortar un pedazo de carne. Pues ahora lo que el Señor dice es que cortemos del corazón aquellas cosas, aquellos malos deseos de la carne, aquello que nos aparta de la voluntad de Dios. Y ahí están los malos deseos, las malas palabras, las malas compañías, los vicios, todo aquello mal comportamiento que podamos tener. Todo lo que es pecado lo tenemos que cortar de nuestro corazón. ¿Dónde nacen los malos deseos? Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. En vuestro corazón. De allí salen los malos deseos. Por lo tanto, es allí donde nosotros tenemos que revisar qué deseos hay, qué es lo que nosotros queremos hacer, qué queremos hacer con nuestra vida, qué queremos hacer con nuestros hijos, cómo los vamos a educar. Si voy a preferir lo que yo quiero para mí o lo que yo quiero conforme a la voluntad de Dios para mi casa y mi familia. Todo esto lo tengo que llevar yo en términos espirituales delante del Señor. No podemos endurecer nuestra cerviz. Porque el Señor, versículo 17, porque el Señor vuestro Dios es un Dios de dioses. Es decir, no hay otro Dios sino el Señor, no hay otro como Él, sino el Señor Dios. Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas y no toma cohecho. Bien importante. Primero, no hay otro Dios como nuestro Dios, no hay más dioses. Los otros dioses son creación de hombres y son dioses falsos, sin poder. Pero el Dios soberano y todopoderoso es eso, todopoderoso, dice grande, poderoso y temible. Si tiene poder, con el poder de su palabra crear, con el poder de su palabra puede dañar, puede destruir, si él así bien lo quiere. ¿Cómo no tener nosotros esa reverencia a ese Dios que es grande y temible, que nos llama con amor delante de sí? Que no hace acepción de personas. Y aquí es algo que es muy importante. No es que el Dios Todopoderoso vaya a recibir a unos y a otros los vaya a rechazar. Todo aquel que venga arrepentido delante del Señor a través de la fe en Jesucristo será recibido delante del Señor. A través de la fe en Jesucristo, no hay otra manera. Pueden haber sido muy religiosos, pero Dios no hace acepción de personas. Si crees en Jesucristo, vienes y entras en su reino. Si no crees en Jesucristo, siendo toda su vida muy religioso, haciendo una gran cantidad de misticismos y cosas, de nada servirán. Por eso dice, ni toma cohecho. Muchas personas quieren comprar el favor del Señor. Es lo que llamamos aquellas promesas. Si el Señor me concede esto, entonces yo le prometo que voy a visitar un santuario. Dios no recibe cohecho. Eso es un soborno. Eso es desagradable delante de los ojos de Dios. Eso es una abominación. Claro, la religión no lo va a decir porque eso es, la religión tradicional no lo va a decir porque es un negocio de ellos. Pero eso es lo que buscan, enriquecerse. Pero no quieren que la gente conozca la verdad y sean salvos a través de la fe en Jesucristo.
Y Dios no hace acepción de personas. Por muy religiosos y todos comparecerán delante del juicio del gran trono blanco. ¿Qué significa que Dios no hace acepción de personas? Que Dios juzga con toda justicia. No por ser uno va a juzgar de una manera y por ser otro de otra manera, no. El juicio está determinado en creyentes y no creyentes. Creyentes en Jesucristo significa que ya Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. No creyentes en Jesucristo, condenación eterna. Dios no hace acepción de personas ni recibe cohecho. Por lo tanto, el llamado es a responderle al Señor. ¿Qué quiere el Señor hoy de ti? ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? ¿Qué nos está pidiendo hoy el Señor? ¿Qué nos pide el Dios Todopoderoso? Que vivamos en santidad. A eso debemos apuntarle nosotros los creyentes, a vivir cada día más y más en santidad. Para tener una relación íntima y personal con el Señor necesitamos vivir en santidad. Para conocer todo lo que el Señor quiere de nosotros, el camino que debemos tomar, necesitamos estar en la intimidad delante de Él. Y para eso necesitamos alejarnos de la naturaleza caída y pecaminosa que nos llama, que nos jala cada vez más y más hacia el mundo, hacia el pecado, hacia la perdición. Hay una prostitución espiritual grande en estos tiempos. Debemos resistirnos valerosamente y buscar delante del Señor su presencia, su sabiduría, su palabra. Así que para que vamos concluyendo, vivir en santidad es vivir en el temor de Dios, es decir, vivir con reverencia delante del Señor. Es andar en todos sus caminos, no en el camino nuestro. Es amar a Dios sobre todas las cosas, no amarlo simplemente de palabra y por emociones. Es servirle al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Es decir, que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios, lo hagamos para el Señor. Que guardemos los mandamientos del Señor y sus estatutos, es conocerlos, pero también aplicarlos, ponerlos por obra en nuestra vida. Y de esta manera tendremos esa prosperidad. ¿Cuál prosperidad? Repito, es poder alcanzar esa intimidad con el Señor, es poder alcanzar esa relación personal con nuestro Dios. Dios prosperará nuestro camino y estaremos siendo agradables delante de sus ojos. Entonces, para tener una relación íntima y personal con nuestro Dios, necesitamos vivir en santidad. Amén y amén.